en que vamos a trabajar con las bacterias principalmente. Tenemos por ahí una sesión de virus, pero muy poco. Entonces, como para ingresar y entender a este mundo maravilloso, microscópicamente hablando, porque es así, necesitamos el uso del microscopio para poder ver, y vaya por Dios, a mí me fascina porque es mi carrera, pues chicos, o sea, yo soy microbióloga parasitóloga, ¿cómo no me va a emocionar ver a una bacteria y colorearla bien y a ver si tiene esto que no tiene, y si es cocobacilo, pleomórfica, en fin. Entonces, vamos a entrar, voy a enlazarme el video, permítame por favor, para que ustedes vean un poquito, recordar lo que ya vimos hace un tiempo atrás, un año. Hola amigos de YouTube, no, hoy vamos a hablar acerca de la célula. El semestre pasado, no, nada que un año. A ver. Bacteriana en sí. Hola amigos de YouTube, hoy vamos a hablar acerca de la célula bacteriana en sí, para tener una noción de lo que es una célula bacteriana, y para esto vamos a hablar de microorganismos celulares. Vamos a hablar en general de los géneros Bacteria, Archaea, Eukarya, y acá hay como un tipo de arbolito donde las podemos ver mejor, con más detenimiento. Vamos a hablar también acerca de la estructura de la célula procariota. Vemos acá una imagen donde se encuentran las estructuras como son ribosomas, inclusiones citoplasmáticas, paracelular, etc. Si ponemos pausa podemos observar con mucho más detenimiento la estructura bacteriana. Se encuentra acá en esta imagen donde encontramos la cápsula, paracelular, membrana. Vamos a hablar una parte de cada uno de ellos, cada parte de la célula. Los elementos obligados que deben existir en una célula bacteriana son los siguientes: pared celular, membrana citoplasmática, citoplasma, genoma, nucleoide o mayormente conocido como el ADN. Los elementos facultativos que deben existir, o sea que no es obligatorio, son el glucocáliz, inclusiones citoplasmáticas, flagelos, esporas, fili o fimbrias. Esto quiere decir que no son necesarios que estén todos acá. La pared celular. ¿Cuál es la función de la pared celular? Proporciona protección frente a choques osmóticos. Su composición química está constituida por peptidoglicano o mureína, formado por N-acetilglucosamina, ácido N-acetilmurámico y tetrapéptido. Es exclusivo de las bacterias. Los tipos de pared que existen de las bacterias, esto es muy importante que nos aprendamos de memoria, la estructura y cómo está funcionando esto. Son gram positivas y gram negativas. En la gram positiva, que son al lado izquierdo, encontramos el ácido lipoproteico, el peptidoglicano. En el lado derecho, gram negativas, encontramos que es un poco más delgada el peptidoglicano, la purina, el EPS, el lípido A. Ahora vamos a hablar de la membrana citoplasmática. Constituye una fina capa de 8 milímetros de espesor, mantiene una integridad celular y es altamente selectiva. Diferencia con los eucariotas, porque estamos hablando de los procariotas, son las siguientes que se muestran a continuación. La estructura de menocapa es más estable, resistente a ambientes, temperaturas más elevadas. Su estructura es monolipídica o una bicapa lipídica. Ahora vamos a la nutrición de las células procariotas. Pueden ser dos tipos: autótrofos o heterótrofos. Los autótrofos se dividen en fotolitrótrofos y quimiolitótrofos. A la derecha vemos cómo se clasifican los heterótrofos en saprofíticas, parásitas y simbióticas. Continuando con este tipo de clasificación bacteriana según el manual de Bergey. Las bacterias negativas de importancia médica y comercial son los bacilos y cocos aerobios, la espiroquetas, bacilos anaerobios facultativos. Seguimos también el Staphylococcus Clostridium tetani, que produce el tétano, el Mycobacterium tuberculosis, que es el responsable de la tuberculosis o TBC. Ahora seguimos con morfología bacteriana. Esto nos indica cómo ha sido clasificado según su forma. Cocos, en la parte superior izquierda, esporas bacterianas. Estafilococcus, porque es como un racimo como uvas. Bacilos, por forma de palitos. Vibriones, porque son como curvos, algo así. Tamaño de microorganismo. Vamos a ver cómo es un microorganismo en relación con una célula. Vamos a ver que el virus es el más pequeño. La bacteria es de un tamaño regular y la célula hepática humana es más grande, obvio. O sea, quiere decir que el virus es mucho, pero mucho más pequeño. Ahora,
nuestra amiga científica nos dice gracias por su atención. Esta ha sido una primera parte de lo de la célula bacteriana. Va a haber un segundo video. Nada. Ay, Jonathan, discúlpame. Profesora, buenas tardes. Habla de la bacteria, profesora, habla de sus componentes, ¿no? Habla de la pared celular, que tiene un nucleoide, de la célula más que todo, que es la célula procariota. De la célula procariota. Muy bien, Jonathan. Y qué importante es, Elizabeth, coméntanos un poquito más. Miss, también una parte interesante que me pareció fue cuando dijo que la pared celular ya no tiene una capa bilipídica, sino que tiene una capa monolipídica. Ya. En ese sentido vamos a tratarla bien porque yo creo que se ha expresado un poquito mal. La membrana siempre sigue siendo una capa bilipídica. Lo que sucede que en las gram negativas, eso es lo que quiso dar el mensaje, ¿no? De pronto a veces damos un mensaje equivocado, pero para eso nosotros somos los mediadores del conocimiento. En las bacterias gram negativas, y eso lo vamos a ver en... Discúlpeme, pero es que siempre trabajo con las actividades, discúlpeme que con ustedes no lo hago, pero eso sí lo tengo realizado con los chicos del otro grupo, porque ya lo tengo en los videos de las coloraciones y todo esto. Pero quiero, aunque no haga la parte práctica, quiero que recuerden que las bacterias gram negativas, y mi colega la va a hacer muy bien, estoy segurísima de eso, tienen doble membrana y de una pared pequeñísima, la mureína, el peptidoglicano, un poquito lo vamos a ver ahora. A mí me interesa también, fuera de broma del video, y lo ha pasado muy rápido, ¿no? Aquellas que tienen esporas, porque vamos con la premisa, ¿por qué tan importante es esterilizar en calor seco a 170 grados centígrados o 150 grados centígrados por 2 horas? ¿O por qué esterilizar los medios de cultivo a 121 grados centígrados con vapor húmedo y a una atmósfera de presión y por un tiempo prudente, 15, 20, 30, ¿no? Dependiendo. Los medios de cultivo no nos podemos pasar del tiempo porque si no las proteínas se degradan. Es un tiempo prudencial, pero si vamos a esterilizar material sucio, contaminado, que hemos cultivado, pues obviamente que le damos un poco más de tiempo porque me quiero asegurar, pese a que ya tengo mis controles. Entonces sí me parece interesante esto y justamente vamos a trabajar el día de hoy. Entonces estábamos comentando un poquitín del video, ¿no? De lo interesante que es la pared, la membrana, el citoplasma y el nucleoide, porque son puntos importantes que se tomen en cuenta para la clasificación. O sea, ¿cuál es nuestro objetivo de esta sesión? Obviamente que es un mundo maravilloso, es un mundo microscópico, es un mundo en donde no se puede ver a la bacteria, a no ser que hagamos un crecimiento microbiano, un cultivo, no que lo sometamos a todo lo que estamos viendo para cultivarla, pero si yo puedo hacer un frotis y lo van a hacer ustedes en coloraciones, por lo menos van a tener idea. Yo sé que no lo van a hacer, o sea, yo sé que no lo vamos a hacer, pero por lo menos tenemos idea de cómo se puede hacer las coloraciones para poder ver este mundo mágico y microscópico. A mí me encanta, me encanta. En cuanto a tamaños, el video también nos ha hablado, ¿no? O sea, diferentes son los virus, porque para los virus necesitamos un microscopio electrónico, cosa que hay muy poco acá. Y dicho sea de paso, nosotros no contamos con un nivel de bioseguridad 4, ¿no? Como para poder hacer un trabajo con virus. Hacemos vacunas, que esa es otra cosa, esa es otra cosa. No cultivamos virus, porque eso significaría un cultivo celular, un cultivo sí con células madres, ¿no? Más o menos una línea de celular. Pero sí observamos bacterias y que su tamaño oscila entre 0.5 y 3 micras, lo que el microscopio me permite ver. Obviamente el poder de resolución de la microscopía óptica es de 1 micra, ¿no? Y podemos tener aumentos, porque el microscopio ya no es como de Anton van Leeuwenhoek, era fijo. Tenemos un sistema de revólver que nos permite tener embonados los objetivos que tienen un aumento, más el ocular que tiene un aumento, más el objetivo, potencio y lo multiplico, eso lo vimos en biología, así que y ustedes han visto también en práctica con sus docentes, cada uno en su respectivo, porque yo de verdad me acuerdo que con farmacia tenía solamente teoría.
Entonces, ustedes han visto que han potenciado el objetivo con el ocular y llega a 400 aumentos, y el máximo con lo que vemos nosotros a las bacterias es a 1000 aumentos, o sea, 1000 veces aumentado el tamaño real. Y esto es lo que se ve, así se ve. Poco de precipitaciones, un poco de colorante de repente que no se ha ido, pero así se ve muy pequeñito. Sin embargo, podemos ver cómo está, si son cocos, si son bacilos, si están en cadenas o están en racimos, que es muy importante la primera coloración de una muestra patológica, porque recuerden que todas las muestras que llegan al laboratorio son patológicas por excelencia, independiente de lo que nos salga negativo o positivo, tenemos que tratarla como una muestra patológica y tener todos los cuidados de bioseguridad. Pero nosotros también podemos cultivarlo, como lo ven aquí, y podemos verlo a su magnitud. Podemos sembrar en medios especiales y que nos va a permitir, ¿no?, distinguir si es lactosa positiva o si desprende pigmentos o si hace una hemólisis en un agar sangre. O sea, nos permite, nos damos licencia de eso porque nos ayuda bastante a poder separar. Vamos a la clasificación según su forma, que nosotros lo vemos a la microscopía óptica bajo la premisa de coloraciones, y con las coloraciones según su poder tintorial, que lo van a hacer ustedes en sus respectivas actividades, podemos catalogar, y según el manual de Bergey, es gran positivas y gran negativas. Y por eso, mis estimados jovencitos, tenemos antibióticos, ¿verdad?, que combaten a las bacterias, y por ahí en su campo dirán de amplio espectro, o de repente dirán solo para bacterias gram positivas o solo para bacterias gram negativas. Y bajo esa premisa yo sí quisiera que participen en este momento, por lo menos algunos, si han escuchado en su día a día, en su campo laboral, si han escuchado de amplio espectro o de gram positivas y gram negativas. Me gustaría escucharlos de ustedes. Exacto, y ahí vamos en que la gran mayoría, mis queridos estudiantes, por N motivos, y no solamente para automedicación, es que hemos hecho resistencia. La gran preocupación en este momento a nivel internacional es que realmente no sabemos cómo combatir aquellos que son oportunistas, llámese Staphylococcus aureus, y si ustedes entran y digitan Staphylococcus aureus meticilina resistente, se van a dar cuenta que estamos frente a una bacteria oportunista. O sea, lamentablemente vive con nosotros, pero es oportunista. Espera que tú estés un poco bajo de tu sistema inmune y vaya que la bacteria coloniza, y son multidrogos resistentes. O sea, ya no tenemos antibióticos dispuestos o antibacteriano, como lo estás llamando muy bien, como tú dices, etimológicamente hablando, antibióticos sí, antivida, obviamente, pero como que separamos, ¿no? Antiparasitarios, antibióticos para las bacterias, antivirales para los virus, antifúngico para los hongos, o sea, como que separamos un poquito, pero etimológicamente estás muy en lo correcto, mi querido Jonathan. Muy bien. Entonces, a eso es lo que yo voy, ¿no? O sea, que vamos y que tenemos de amplio espectro, o sea, hoy arraso con todo tu flora, tu flora y tu fauna, como yo le digo entre bromas, ¿no? Entre bromas. Arraso con todo, gran positivas, gran negativas, pero hay algunos selectos que solamente son, ¿no?, para gran negativos o para gran positivos, pero hoy en día estamos manejando unos antibióticos de amplio espectro justamente por la multidrogoresistencia, y de verdad que eso es un problema grave. Grave, grave. No solamente por la automedicación, sino que muchos alimentos, mis queridos jóvenes, y quiero que lo sepan desde una vez conmigo y que no quepa la menor duda, la tecnología, la situación, la biotecnología, el procesamiento de un alimento que llega y que se prepara y que llega a aquel y que llega a nuestra cocina, vamos a decirle en esta palabra, pues tiene un tiempo de vida útil. A ver, jóvenes, ¿sí o no que se les malogra el queso fresco? Sí, profesora. Si se olvidan. ¿Sí o no? Sí. Dígame. Se malogra el queso fresco cuando no le echan sal, o de repente le hacen el queso natural.
Claro. ¿Y cuánto tiempo te dura en casa? ¿Una semana? ¿Más? ¿Más? ¿No dura? No, el queso cuando lo hacen natural, así sin sal, natural, a lo mucho 3 días, 4 días. Exacto. Pero más de una semana ya no, se No dura. malogra. Ya está Cambia el malogrado. sabor, y se pone duro. No, y se forma, no sé si el queso fresco, tú lo has Como, visto, Mari, como una capita mucilaginosa. sí, así ¿Ya? se pone. Y prácticamente ha colonizado Staphylococcus aureus, ¿ah? Prácticamente, no puedo decirle en todos los quesos va a colonizar, pero prácticamente porque en nuestras manos está el Staphylococcus aureus, en nuestra mano, en Mi, nuestra piel. una consulta, y en el queso de la sierra, ¿por qué dura 2 semanas, tres Es un semanas? queso madurado, Mari. El procesamiento, por eso es que es importante saber, ¿no? Y qué cosa vamos a consumir. El queso pasteurizado, el queso fresco, que le llamamos nosotros, tiene un proceso y que dura muy poco porque necesita refrigeración y mucho cuidado, ¿no? Que no se contamine, aún el frigider, hay reacciones cruzadas con otros platos que tenemos guardados. El queso serrano, que tú le dices, el queso que es tan riquísimo y que es madurado, que pasa por otro proceso totalmente diferente, por eso se le llama queso madurado y que tenemos 1000 variedades, o sea, por decir un montón, me encanta. Ese es un queso con mayor grasa, pero dura a temperatura ambiente. Claro, uno no se arriesga y lo pone al frigider si compra este queso, pero realmente no necesita frigider porque es un queso procesado, madurado y que por ahí tiene en muchos de los quesos un ayudante que es el hongo, ¿no? O sea, le dan el sabor y la textura y le dan esa protección como hongo que tiene. Por eso es que nos duran más. Y si nos vamos al punto extremo, y que ya lo voy a compartir ahorita porque no era mi intención compartirlo en este momento, pero ya que me estoy abriendo con los quesos, si nos vamos al mercado central y nosotros vemos 1 millón de quesos ahí y dice, oye, pero esto no está refrigerado, pero ¿por qué sabía? Y te hacen probar bueno, eso era en mi época, no sé, yo hace mucho tiempo que no salgo, pero te hacen probar, te hacían probar en mi época. ¿Y por qué duran tanto estos quesos? Oye, pero profesor, eso no está en refrigeración, es un queso fresco. Jóvenes, tengan mucho cuidado, porque estos quesos que se expenden en este sitio tienen una alta dosis de antibiótico. Por eso es que no se malogra a temperatura ambiente. Y no solamente el queso, y podría hablar de muchos más productos, pero yo no voy a sacar absolutamente nada con el mercado central, simplemente digo que no debería de ser así, ¿no? Porque tienen muchos preservantes, muchos antibióticos, muchos nitritos y nitratos, etcétera, etcétera, que no quiero ahondar un poco, salvo que me lo permita el contexto de la clase. En este momento estábamos hablando de los quesos, que es un producto muy frágil, muy frágil, pero lamentablemente los alimentos con los lácteos y derivados lácteos ya vienen con antibióticos. Y es por eso que desde muy pequeñitos, oye, pero si solamente come yogur, toma leche, toma esto. O sea, ¿por qué va a ser una resistencia a un cultivo y que hoy, por Dios, le vamos a dar citromicina, que ya es la 3.ª generación? ¿Y por qué no vancomicina o amoxicilina, que son los básicos? ¿Por qué? Porque ya comemos, todos nosotros comemos sin darnos cuenta, porque nadie nos dice que estamos consumiendo alimentos con antibióticos para preservar y mantener más tiempo la vida útil del alimento. Entonces, en cuánta forma, a su morfología, podemos ver los redonditos como estos, Staphylococcus, Streptococcus, o podemos ver alargadito como son los bacilos, o lo podemos ver así como un tirabuzón, espirilos, o lo podemos ver como una coma como los vibrios. Sin embargo, también tenemos filamentosos, pleomórficos, también. Aquí, entramos a la pared celular bacteriana, que ustedes lo van a trabajar en actividades, porque bajo la premisa de la pared celular es que la tinción Gram, que es una técnica muy idónea, muy especial, o sea, si nosotros nos vamos al manual de Burgay, en todo este mundo maravilloso, microscópicamente hablando, ¿cómo podemos separar a las bacterias? Pues existen 2 grupos, bacterias Gram positivas y bacterias Gram negativas. Para nosotros es una ayuda tremenda. Cuando yo digo bacterias gram negativas, entonces estoy hablando de que tiene una doble membrana y que tiene una
una pared muy delgadita. Pero eso no importa, sino que yo estoy hablando de una estructura que tiene lipopolisacáridos, que lo van a ver en coloraciones cuando hagan su actividad con su profesora. Cuando yo hablo de bacterias gram positivas, estoy hablando de que tiene una gran pared celular de peptidoglicano. Ah, pero ¿qué cosa más tiene? El ácido lipoteicoico y teicoico, y que es muy importante para la afinidad que tiene con la coloración de gram. Por eso es que gracias al manual de Berge y gracias a Christian Gram, un danés, los estudiosos nos han puesto bacterias gram positivas y bacterias gram negativas. Profesora, hay 1.000.000, sí, pero por lo menos nos han separado para yo ver cuáles son los patológicos de las gram positivas, qué antibiótico puedo enfrentarlo a las gram positivas, porque su pared me permite hacer esa, y ya tenemos nosotros una tabla para poder hacerlo. O sea, no es que yo de memoria me voy a aprender, no, ya tenemos un protocolo de trabajo. Y para las bacterias gram negativas también tenemos lo mismo. O sea, ya pienso en gram negativas, y yo lo primero que puedo pensar es en las enterobacterias, que son fatales. Tenemos muchísimas desde el nacimiento, Serratia marcense, que se lleva la vida de los recién nacidos, entre otras, porque Serratia marcense es un oportunista. Ah, pero yo tengo la E. coli, pero profesora, la E. coli me sirve mi intestino, sí, pero que se quede en el colon y no que salga a otro lugar. Y una infección urinaria en mujeres es 99% que es por Escherichia coli. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando separamos las bacterias gram positivas y las gram negativas, porque es muy importante esa clasificación de acuerdo a la capacidad tintorial, que lo van a ver en sus respectivas actividades. Por lo tanto, ¿qué elementos obligados tiene? Pared, membrana, citoplasma, ribosomas y su espacio, el nucleoide. Recuerde que son procariotas. No tienen un núcleo definido, una región nuclear. Elementos facultativos. ¿Qué significa eso? Significa que son importantes, pero que no son imprescindibles para la bacteria. Pero algunas tienen cápsula o glucocáliz, algunas tienen flagelo como salmonela, algunos tienen pílicas, de la gran mayoría. Peor, algunas tienen esporas que son sumamente resistentes. Estas bacterias que tienen esporas, ellas dicen, oye, el clima no me gusta, hace mucho calor, oye, no tengo nutrientes, entonces me esporulo y me mantengo viable por 20 años, 10 años. O sea, esas son las peores. Esas son las que hay que tener cuidado. De verdad que sí, porque las que tienen la capacidad de esporularse son las que se enmascaran. Oye, ya no me conviene el clima. Al revés, oye, tengo mucho frío, el clima está muy húmedo, baja temperatura, no, demasiada agua, voy a morir, me esporulo. Igual se enmascara por años de años. Y esas son las que tenemos que cuidarnos nosotros, porque la espora, cuando llega al tejido vivo, pues se desata. Dice, ay no, qué rico, tengo todos los nutrientes aquí y te voy a hacer la enfermedad. Esas son las que hay que cuidarnos. Algunas presentan inclusiones citoplasmáticas, que es para sobrevivir la bacteria, y algunas, y yo digo algunas, pero prácticamente en la praxis del día a día me doy cuenta de que casi todas ya se han conjugado, han hecho transformaciones, y las bacterias casi todas tienen plásmidos, que son estructuras de resistencia al antibiótico. Algunas no tienen, pero estos. Entonces aquí tenemos un poquito para que ustedes lo vean. Y como les decía, ¿qué no tienen? Porque es procariota. ¿Qué no tienen? Profesora, no tiene mitocondrias como nosotros tenemos para generar ATP. Ah, pero no se preocupe, la siguiente semana hacemos metabolismo y van a ver que no necesitan la mitocondria, las bacterias, para generar su propia energía. Además, recuerden que son aeróbicas, anaeróbicas y microaerófilas. Entonces vamos a ver un poco. Obviamente que no tienen cloroplastos, son organelas especializadas propias de los autótrofos. ¿Pero qué tienen? Vesículas, no tienen citoesqueleto, porque son procariotas. Oye, pero tienen proteínas por ahí. Claro que sí tienen proteínas, obviamente, pero no tienen un citoesqueleto porque es propio de células eucariotas. La envoltura celular, y lo pongo como envoltura porque las gram negativas presentan una membrana externa, una pared y una membrana interna. Por eso que la envoltura celular está formado por la membrana celular.
que es muy similar a nosotros, casi en un 99%. La única diferencia es que nosotros tenemos el esterol, el colesterol, ¿recuerdan? Eso lo hemos visto en biología. Muchos de ustedes conmigo han trabajado, lo hemos visto el colesterol. Pero ¿qué compartimos? Proteínas integrales, proteínas periféricas, y compartimos fosfolípidos, etcétera, los carbohidratos unidos a las proteínas, unidos a los lípidos, porque provenimos, jóvenes, de una teoría endosimbiótica. No nos olvidemos. Hasta 1969 nos decían que nosotros éramos evolución de una bacteria. Yo digo, yo no me creo evolución de una bacteria, y ustedes tampoco. Entonces comenzó la teoría, excelentísima explicación, y lo puse yo para ustedes, para ayuda de ustedes. Yo no me acuerdo si exactamente fue con ustedes, pero yo tenía 4 grupos. En eso de los 4 grupos he puesto a los que salieron mal en la primera evaluación, les dije, por favor, un pensamiento crítico de la teoría endosimbiótica, y muchos me comentaron, profesora, por fin entendí, qué interesante. Claro que es interesante, que una bacteria pequeña fue fagocitada por una bacteria grande, y que por ende, o sea, no quiso hacer comida y fue un simbionte, se formó con el paso de los años y la evolución nuestra célula, y por eso es que tenemos un núcleo, una envoltura nuclear, y eso lo vimos en biología. Entonces, ¿qué función cumple la membrana celular? Transporte. Igual que nosotros, transporte. Esto es lo que tienen las bacterias, y lo que no van a ver aquí es el colesterol, porque no lo tiene. Siempre hay excepción. Siempre hay los micoplasmas, pero bueno, esa es una pequeñísima excepción, pero en general no tienen todo lo que nosotros tenemos. ¿Qué va a haber? Transporte pasivo, transporte activo, creo que eso ya lo saben porque lo hemos trabajado en biología, no tenemos más nada que decir, y todos los procesos que tienen que ver. Pero sí es importante recordar esto, que nosotros no lo tenemos, que es el transporte ABC, que son las iniciales de un transporte asociado a las proteínas de la Z o de unión. Entonces tenemos, miren qué importante, esto que ven ustedes aquí en plomito es la membrana celular. Esto que vienen aquí entre azul, turquesa y verde, ¿no? Son proteínas que se van a anclar. Tenemos una proteína de unión que reconoce a una molécula y lo quiere internalizar. No sé, vamos a suponer que sea glucosa, vamos a suponer. Quiere que entre la glucosa, pero no, la glucosa no va a pasar como Pedro en su casa. Entonces se va a unir a un transporte ABC. ¡Ah, carambas! Entonces me uno a la proteína de unión. Esta proteína de unión hace que la bisagra de la proteína que está interna en la membrana celular, porque tenemos proteínas periféricas y proteínas transmembranosas, estos son transmembranosas, hace que el dominio se abra y gaste energía, gaste ATP. La próxima semana viene metabolismo y une el ATP y hace que esta proteína que se une a la proteína bisagra hace que se abra. Entonces permite el paso, como lo vemos acá, permite el paso de la molécula. Una vez que permite el paso de la molécula, se cierra, ya no lo deja salir. O sea, lo enmascara porque, oye, no, yo quiero porque es lo que fuese. Yo estoy diciendo glucosa, pero puede ser un montón de otras cosas. Entonces, al mismo tiempo, el ATP se convierte en ADP, ¿no es cierto? Porque fosforila, gasta, ya no son adenosina trifosfato, sino adenosindifosfato, y permite que pase la molécula y vuelva a su estado original. La proteína de unión se va, está presta para recibir. Entonces, bajo esta premisa, tenemos mecanismos diferentes, las bacterias gram positivas de las gram negativas, que repito, eso lo van a ver mucho mejor en su actividad con coloraciones. Otras presentan cápsula y uno dice, ay, pero ¿para qué tienen cápsula? Hay una coloración especial para cápsula. Bueno, yo en mis actividades sí he puesto coloración de cápsula en esta sesión porque para mi grupo, ¿no? Pero ¿qué cosa es la cápsula? Oye, la cápsula no es que sea mejor la bacteria o peor, no, sino que la cápsula está relacionada con la virulencia, esa capacidad que tiene de infectar. Es más virulento, obviamente.
pero al mismo tiempo, ¿por qué es más virulento? Porque evade el proceso normal que tenemos nosotros en el sistema inmunológico de captar, y opsonizar y fagocitar. Eso es lo que hace, Dios mío, 1:37, que tengo que ir terminando. Entonces la cápsula evade el proceso y puede hacer, pues, como Pedro en su casa, se va donde quiera, al órgano que quiera y coloniza donde tiene que colonizar. Chicos, ¿qué célula ustedes tienen varones? Varones, ¿qué célula tienen con flagelo? Varones, ¿qué célula tienen con flagelo? ¿Los espermatozoides? Y con pena, o sea, todavía lo dice así como que por supuesto, chicos, los espermatozoides son esos flagelos que le dan movimiento y no saben cómo se mueven, qué rapidito se mueve. Entonces, muy parecido, pero son procariotas, que su proteína es la flagelina, tienen flagelo. Las bacterias que tienen flagelo, vaya que se van a donde quieran irse porque por su flagelo evade. Giardia lamblia también tiene flagelo, por supuesto, Jonathan, Trichomonas vaginalis, Leishmania, pero esos son eucariotas. Eucariotas. Estas son procariotas, todavía uno dice, no, oye, no lo voy a desestimar a las bacterias. Obviamente que no lo vamos a desestimar a las bacterias, pero también tiene sus componentes importantes que hacen que la bacteria sea pues mucho más agresiva, porque le da nuevamente virulencia. El flagelo le da virulencia, pero son procariotas, ¿eh? No nos olvidemos. No tienen citoesqueleto porque lo que me han mencionado ahorita, y que sí es importante, pero yo no llevo el curso con ustedes, pero sí es importante recordarle el axonema del parásito y que tiene la fórmula 9+2 con sus microtúbulos, porque forma parte del citoesqueleto y es un anexo especial, esos flagelos, tricomona, giardia, leishmania, trypanosoma cruzi, todos esos son flagelados. Entonces, al flagelo se le llama antígeno H. Y bueno, pueden tener 1, 2, los fotricas, anfitricas, es por la posición. También tienen algunos, no todos, afinidad por la célula y se le llama pilis. Esa afinidad que también son pilis sexuales, pero también pueden ser factores de adherencia. Por ejemplo, Neisseria gonorrhoeae no se adhiere a cualquier órgano. Se adhiere al hipelo uretral del hombre y también al cérvix de la mujer. Y causa pues muchos estragos dependiendo del grado de complicidad que tiene. Y finalmente pues tienen algunos esporas que ya nosotros hemos visto que son órganos de resistencia y ven aquí, ¿no? Si la bacteria dice yo tengo espora y no me conviene el tiempo, pues yo me esporulo y se acabó y no me importa nada.